No ha podido ser, zarpazo del Athletic Club al Real Oviedo, el equipo Carballón que se fue al descanso con la ilusión de puntuar de 3, de salir victoriosos de este duelo, pero finalmente el Athletic Club en la segunda parte es capaz de anular al Real Oviedo y de acabar llevándose esos 3 puntos en un Carlos Tartiere que explotó de emoción cuando marcaba ese primer gol y la Cheira que transmitía muchísima emoción a la afición carballona, ese auténtico golazo en una definición muy buena. Bienvenidos a Aliados TV, esta es vuestra casa y vamos con el análisis de este Real Oviedo Athletic Club. Como estaba diciendo, una pena para el oviedismo, un partido que era fundamental, crucial, un encuentro donde el Real Oviedo tenía prácticamente la obligación de puntuar de 3. No voy a decir que las opciones de la permanencia se hayan disipado con esta derrota, pero es verdad que va menguando, ¿no? Va menguando esa ilusión. Creo que todavía va a tener oportunidades. Si eres capaz de subsanar esta derrota ganando la Real Sociedad, pues la situación cambia, sabiendo además que tienes a la vista ese partido del Rayo Vallecano, que veremos qué pasa finalmente, qué es lo que decreta los tribunales. Pero bueno, vamos al lío y vamos con lo que ha sido este Real Oviedo Athletic Club. Os pongo primero los 11 del partido. El Real Oviedo que salía en portería con Aaron Escandel, lateral derecho Nacho Vidal, lateral izquierdo Javi López, eje la zaga Carmo y Belli, centro del campo Xibo y Colombato, media punta Alberto Reina, derecha Hassan, izquierda Ila Chaira y en la punta el ataque Fede Viñas. El Athletic Club bajo palos con el internacional Unai Simón, lateral derecho Gorosabel, lateral izquierdo Yuri Berchichi, centro de la defensa para Paredes y Laporre, el centro del campo Ruiz de Galarreta con Mikel Jaureguizar, que vaya golazo que marcaba el primer gol del Athletic Club, media punta Sánchez, derecha Nico Serrano, izquierda Iñaki Williams y en la punta el exjugador del Amorebieta, que coincidió con Quasi Sibo en el Amorebieta en segunda división o en primera ref, no estoy seguro, Guruceta, ¿no? Como estaba diciendo. Pues en fin, un Real Oviedo que salía, podemos decir, con el 11 prácticamente de gala, quitando a David Costas, un 11 que ya podemos considerar bastante fijo, un 11 tipo, ¿no? Con pocas fluctuaciones, lo único, lo de Eric Belli, Thiago Fernández, que a la larga puede hacerse con un puesto en el 11, pero creo que todavía es pronto. Hay cosas que no acabo de entender del pensamiento, de la perspectiva que tiene, de la percepción, perdón, que tiene Guillermo Almada sobre el 11 del Real Oviedo. No entiendo lo de que Quasi Sibo sea titular porque no veo que aporte gran cosa a este Real Oviedo. No me parece que la aportación de Quasi Sibo le avale en estas titularidades, ¿no? En estas titularidades que ya ha tenido unas cuantas. Desde que llegó Guillermo Almada me parece que ha jugado todo como titular y no lo entiendo porque no veo que sea un futbolista que tenga ese influjo sobre el terreno de juego, ¿no? Pero en fin, hay cosas que a veces no entendemos de los entrenadores. No entendíamos lo de Cazorla y creo que el tiempo nos acabó dando la razón, pero lo de Quasi Sibo yo creo que va a ser algo permanente, algo que va a durar prácticamente hasta final de temporada, a no ser que cambie rápidamente, no súbitamente, el entrenador uruguayo de opinión, que la verdad que lo dudo. A día de hoy tiene errores en el primer gol, pero ya hablaremos sobre ello, ¿no? Quiero empezar por esa primera parte, un Real Oviedo que si tenemos que destacar lo mejor del Real Oviedo en este encuentro, nos vamos a lo que hizo el equipo Carballón en el primer tiempo, sin duda lo mejor del partido, un Real Oviedo mucho más decidido, un Real Oviedo con mucha más determinación, un Real Oviedo mucho más convencido y un Athletic Club indulgente, un Athletic Club permisivo, un Athletic Club con falta de ideas, muy poca lucidez en el juego, un Athletic ramplón, pero en la segunda parte el equipo vasco cambia su forma de ver el fútbol, empieza a estar más acertado con pelota, a trenzar más jugadas y ahí llegan los problemas del partido. Para mí el Real Oviedo se equivoca en la segunda parte al cambiar ese plan de juego. Podemos decir que el partido en parte se acaba definiendo por errores puntuales de los dos equipos, pero sobre todo del Real Oviedo, ¿no? Que ha sido al final el que ha salido perjudicado en esta jornada, ¿no? Por esos dos errores que tiene. El primero, el de Quasi Sibo, como estaba diciendo, una salida de balón donde el Athletic Club te estaba apretando, Eric Belli que juega con Nacho Vidal, que llega muy forzado, a lo mejor Eric Belli no está tan acertado porque estaba bastante alejado Nacho Vidal en esa acción y llega muy forzado, le entrega el balón a Quasi Sibo, que era una posición que sí, no es la más sencilla, pero creo que no era
una situación súper complicada y Sibo que comete una pérdida evidente, un error notorio, y ahí el Athletic Club es capaz de recuperar, de asfixiarte, el balón que le llega a Mikel Jaureguizar, que baila a Santiago Colombato, el giro es buenísimo, y la definición de Órdago, ¿no? Extraordinario la ejecución, el disparo de Mikel Jaureguizar, que esto no es una novedad, para nada es algo novedoso, es un futbolista que desde que irrumpió con tanta fuerza en el Athletic Club, que fue el año pasado, pues ya demostró que tenía un buen golpeo de balón, le marcó un golazo, por ejemplo, al Manchester United, creo que fue el año pasado en la Europa League, desde lejísimos, desde larga distancia, en fin, no es la primera vez que marca un gol de este calado Mikel Jaureguizar, estamos hablando de un mediocentro extraordinario y que hace una acción muy buena, pero todo deriva de una muy buena presión del Athletic Club, que esto en parte se origina porque en la segunda parte, como estaba diciendo antes, vimos a un Athletic Club con una intención mucho más maliciosa, en el buen sentido de la palabra, en el sentido me refiero de que vemos a un Athletic Club que te achucha más, que te va a morder, es decir, un Athletic Club mucho más virulento en su juego, y lo pudimos también apreciar en la presión y ya no solo a la hora de enhebrar su juego, ¿no? Con pelota, y lo vemos en esa acción, define un poquito lo que cambia el Athletic Club de la primera a la segunda parte, ¿no? Mucha más agresividad en los diferentes envites del encuentro. Ya llega el primer error del Real Oviedo. ¿Puede hacer algo más Colombato? Bueno, puede hacer más, pero yo creo que principalmente esto se origina por una pérdida que no debería haber cometido. Ya luego en el vídeo de las notas hablaré también individualizando y hablando en particular de ciertos jugadores con más detalles, ¿no? Entraremos en SofaScore a repasar el partido de cada jugador. Os lo recomiendo encarecidamente que veáis ese vídeo que saldrá mañana. Por cierto, os agradezco un mogollón que os suscribáis, a ver si somos capaces de llegar cuanto antes a esos 1000 suscriptores, que es el gran objetivo a corto plazo, ¿no? A ver si en verano ya estamos rondando esa cifra, que me haría una especial ilusión, ¿no? Pero como estaba diciendo, que tenéis mañana el vídeo, y que yo no entiendo la titularidad de Quasisivo, porque yo creo que si tú, yo estuviésemos sobre el terreno de juego, yo al menos tendría esa inseguridad de tener a Quasisivo al lado, porque al final vemos en cada partido que es un jugador que no transmite esa soltura con pelota, ni mucho menos. Es un futbolista que con balón sufre, en cuanto te enciman ya ves que necesita ese apoyo, esa ayuda, porque si no sabes que se puede meter en un embolado que luego es difícil salir de él, como hoy se ha visto. Y claro, si tú me dijeses que Sibo, ¿no? Exagerándolo un poco, fuese, yo qué sé, Pogba, por ejemplo, sin pelota, aunque luego con balón estuviese torpe, pues oye, te compro que sea titular, pero es que no es ni de broma eso, no le llega, con todos los respetos hacia Quasisivo, que demuestra garra en muchos momentos, pero no le llega ni a la cintura a Paul Pogba, no, es por poner un ejemplo tonto, pero es que a mí no me parece, como decía al inicio, que Sibo tenga una aportación notable sobre el terreno de juego, entonces por este motivo creo que Sibo debería salir, y más cuando tienes a un tío como Den Donker, que se habla de que cobra casi 3 kilos, un jugador que a lo mejor no está en su mejor momento, no está en alza, pero es un tío que ha jugado en la Premier League, y yo creo que tampoco, aunque repito, probablemente ha decepcionado su fichaje, creo que no dista mucho de lo que te puede dar Quasisivo posiblemente. O lo mismo con Nicolás Fonseca, que para mí hoy no ha estado tan mal, o me parece que no hay tanta diferencia entre el ganés y el uruguayo. Entonces es algo que no acabo de entender, sobre todo porque creo que si metes a otro hombre ahí, los jugadores de alrededor van a tener más seguridad, porque yo estoy convencido de que los compañeros de Sibo tienen la pedrada, y una pedrada en la que están completamente acertados, ¿no? Es decir, que probablemente sus compañeros saben perfectamente que a lo mejor no es lo mejor entregarle ese balón a Sibo, porque se puede meter en un lío, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo de Sibo al lado, porque obviamente no es solo el culpable. Tengo que decir que Sibo en la primera parte me estaba pareciendo que estaba haciendo uno de los mejores partidos de lo último que llevábamos. Creo que estaba haciendo sobre todo acciones donde recuperaba balones, donde aportaba algo más, pero es verdad que volvemos un poquito a lo de siempre, y me parece que es insuficiente el partido de Quasisivo, ¿no? Creo que esa segunda parte, repito, cambia por la agresividad del Athletic, porque el Real Oviedo cambia en parte su planteamiento. Es verdad que obligado también por las intenciones que tenía el Athletic Club, porque empieza a tener más iniciativa el equipo bilbaíno, pero para mí se echa un poquito atrás. Es verdad que físicamente el equipo ya no recupera tantos balones, ya no va de la misma manera a la presión, hay más problemas.
pero sí que yo echo de menos que en la segunda parte hubiésemos estado como en la primera, sobre todo en esos minutos, en esos primeros minutos, el equipo sale algo más renovado físicamente, ¿no? Un equipo que ha tenido tiempo para descansar, pues ya vimos desde el inicio que ni con esas, ¿no? Que el Athletic Club ya salió con otra intención, otra intención mucho más beligerante, con una intención de ir a por el partido, y creo que ahí el Real Oviedo se equivoca un poco en el planteamiento. Que repito, probablemente haya sido porque se vio empujados por el Athletic Club, ¿no? Por esas acometidas del equipo bilbaíno. Si nos vamos al gráfico de ocasiones del partido, que lo tenéis, a ver si esto me deja, lo tenéis aquí, pues vais a poder ver cómo aquí en este lado izquierdo, podéis ver cómo el Real Oviedo en la primera parte tiene más ocasiones y en la segunda el Athletic en esos primeros minutos tiene más. También en el ecuador del segundo tiempo, aunque más igualado, y ya al final el Real Oviedo es cuando empieza a adquirir más peso en el partido, ¿no? Pero con esto me voy a que al final el Real Oviedo también tiene mérito lo que está haciendo, ¿no? Tiene mérito porque es un equipo que, sin tener grandes nombres, ¿no? Como los del Athletic Club, estamos hablando de futbolistas internacionales, Ollán Sancet, Unai Simón, Aymeric Laporte, Iñaki Williams, Guruceta, que el año pasado hace una fantástica temporada, es decir, futbolistas ya de un calado importante, ¿no? Pues al final lo comparas con los jugadores del Real Oviedo, que es un 11 que, quitando Carmó y Belli, bueno, y Javi López, los demás el año pasado todos estaban en segunda división con el Real Oviedo, bueno, en el caso de Alberto Reina con el Mirandés, ¿no? Pero que, en fin, que creo que tiene cierto mérito. No me parece justificación el decir, bueno, es lo que hay, y es que al final tenemos una plantilla de que la mayoría estaban jugando en segunda división. Me parece que es un argumento que tiene cierto peso por motivos que son obvios, pero creo que este partido no se pierde únicamente por calidad neta, ¿no? Creo que hay cosas como la de Quasisivo, errores puntuales, errores que son completamente evitables, ¿no? Como el de Carmó en el segundo tiempo, ¿no? Ese segundo gol de Athletic Club desde el punto fatídico, ¿no? Desde el punto de penalti, donde Carmó se equivoca tremendamente, claramente se equivoca el central angoleño, ¿no? Estrepitosamente, no debe alzar las manos de esa manera, pierde el duelo, y a mí en general David Carmó me transmite unas buenas sensaciones en el juego aéreo, pero ya lleva dos errores claros y evidentes en esta liga, ¿no? Digo un juego aéreo, y luego en el partido no me acuerdo. No recuerdo contra quién fue que en los últimos minutos el rival te acaba metiendo ese zarpazo también, ¿no? Pero que, en fin, que tiene errores que son evitables y que tiene que intentar que no aparezcan más en los próximos partidos. No me parece que haya sido un partido malo del Real Oviedo a nivel defensivo. Creo que ha estado correcto el equipo, es decir, el Athletic Club no ha generado ocasiones a mansalva. No hemos visto que el Athletic Club te haya estado intimidando constantemente, y eso es una buena noticia. Me parece que el partido a nivel defensivo del equipo es bueno. Hablar sobre algunos nombres propios, ¿no? Y la Cheira siendo uno de los jugadores que, una vez más, es de los más mordaces, ¿no? De los jugadores con mayor capacidad para ser incisivos y para generar peligro, ¿no? Ya sea combinando o luego yendo al espacio. Al final, en eso de ir al espacio, probablemente sea el mejor del Real Oviedo, uno de los mejores, ¿no? Porque Hassan va al espacio, pero generalmente con el balón pegado a las botas. Pero Ilia Cheira es un tío que lo pelea prácticamente todo, un tío que te da con pelota, que te sabe correr al espacio, y por eso juega en parte, por eso juega absolutamente todo. A lo largo de su trayectoria en el Real Oviedo, que no es muy larga, ha tenido diversos entrenadores, ¿no? Por motivos que, bueno, malas gestiones, no hace falta entrar en muchos detalles, ¿no? Pero ha tenido a Calleja, ha tenido a Paunovic, ha tenido a Luis Carrión, ahora Guillermo Almada, y en todos ha sido titular. Primero porque es uno de los jugadores con mayor talento en la zona de ataque, porque es un futbolista que aporta realmente a este equipo, pero también porque es muy completo, porque luego, a pesar de que tenga a veces ese tipo de comportamientos, ¿no? Que tanto afectan al rival, luego a nivel defensivo también es un tío que es capaz de comprometerse defensivamente, cosa que, por ejemplo, Hassan en ello no destaca, y Ilia Cheira sí que destaca en ello. Entonces, claro, cuando destacas en tantos aspectos de tu juego, eso te hacen que tu calidad se potencie mucho más y elevas tu techo, ¿no? Y eso es lo que pasa
con Ilia Cheira, que además sigue creciendo. Vaya golazo que marca, qué bien define, con qué parsimonia, con qué tranquilidad. Acción buena del Real Oviedo, un balón que bombea ahí Aaron Iskandel, la peina Alberto Reina, la vuelve a peinar Fede Viñas, y ese balón que le ataca muy bien al espacio Ilia Cheira, le come la tostada completamente a Aitor Paredes y a Aymeric Laporte, dos centrales que son internacionales con la selección española, especialmente a Aymeric Laporte, que estará en la cita mundialista, y define espectacularmente bien el extremo marroquí. Gran partido, buen partido de Ilia Cheira, ya lo comentaré más a fondo en el vídeo de las notas, pero bueno, esto es un poco mi opinión acerca de este postpartido. Puedo seguir hablando, me ha parecido bueno el partido de Javi López a nivel defensivo, creo que es un tío que empieza a ganar notoriedad en el sistema del Real Oviedo. Nacho Vidal le hemos visto utilizar recursos que en otros partidos no estaba utilizando, sobre todo cuando le tocaba tener esa iniciativa con pelota. Eric Bailly firma un partido que no es malo, el partido de Eric Bailly es bueno, creo que ha estado muy solvente en determinadas acciones, sabiendo anticiparse muy bien. En fin, un partido donde, por ejemplo, Colombato creo que tiene también acciones buenas a nivel defensivo, ofensivamente no mucho, pero tiene, por ejemplo, la acción de, al final, antes de irse, donde lo lee muy bien y donde ese balón se va luego muy desviado por muy poquito, ya que el que remata es Santi Cazorla, ¿no? Hay Unai Simón hacia la estatua. Un encuentro donde el Real Oviedo se lo podría haber llevado y donde podemos decir que en el cómputo general del partido los dos equipos han tenido sus opciones, pero probablemente el resultado, el marcador final, ha sido algo injusto, porque yo creo que el Real Oviedo ha hecho méritos. Esto también nos habla de que, y esto es algo que llevo comentando mucho tiempo a lo largo de estas últimas jornadas, de que este equipo es otro. Guillermo Almada ha hecho un lavado de cara a este Real Oviedo, la ha inoculado de un gen competitivo que antes no tenía, de un ADN, de un equipo que tiene una capacidad para enhebrar el juego que antes no tenía, un equipo mucho más armonioso, un equipo mucho más acompasado y un equipo que sabe competir de una manera que antes no lo hacía. Así que creo que también hay que aplaudir el rendimiento de Guillermo Almada, ¿no? En ese banquillo Carballón, y me parece algo loable, ¿no? Lo que está haciendo Guillermo Almada. Esto es para otro vídeo, esto es para otro momento, pero indistintamente de si baja o permanece el Real Oviedo en primera división, para mí Guillermo Almada, por lo visto, que tampoco es mucho, no son muchos partidos, pero para mí, por lo visto, debe seguir Guillermo Almada independientemente del desenlace de esta película, porque creo que está demostrando que es un entrenador más que válido. Y además tenemos tanto esta opción del Oviedo, tanto este ejemplo del Oviedo, como luego lo del Valladolid, que está decayendo, que está acogotado el equipo vallisoletano, y que demuestra que Guillermo Almada no lo estaba haciendo mal en Valladolid. Ahora mismo el Valladolid está más pensando en permanecer en segunda que en luchar por subir a la categoría de oro, cuando al principio de temporada tenían el objetivo de subir a la máxima categoría de nuestro fútbol. Así que yo creo que esto denota el gran trabajo que ha hecho Guillermo Almada, tanto en Valladolid, o un trabajo que al menos mejora lo que están haciendo los técnicos actuales del equipo vallisoletano, y luego con lo que han hecho tanto Paunovic como Luis Carrión. Creo que mejora a los dos entrenadores, por lo visto, en primera división. No estoy comparando al Paunovic de segunda, pero sí al de primera división. Así que independientemente de esto, para mí Guillermo Almada debe seguir. Repito, particularizaré más en el vídeo de las notas, y ahora vamos por último, para acabar el vídeo de hoy, con las estadísticas de Sofascore. Vamos con las estadísticas de Sofascore, empezando un poquito por estadísticas generales del partido. 54% de posesión para el Oviedo, 46% para el Athletic. El Athletic, que ha tenido sus momentos de llevar el peso del partido, pero también el Real Oviedo, yo diría que mayoritariamente el Real Oviedo. Es verdad que a lo mejor el Oviedo le ha faltado el frenar, el apagar esos incendios que estaba provocando el Athletic Club, ¿no? Tampoco sin producir grandes estragos en la defensa del Real Oviedo, pero sí transmitiendo más sensación de peligro, que es lo que hizo en la segunda parte. Goles esperados: 0,34 del Oviedo, 1,29 del Athletic Club. Dos ocasiones claras del Oviedo, una del Athletic Club. 7 tiros totales, 7 tiros totales del Oviedo, 13 tiros totales del Athletic Club. 2 paradas de Aaron Iskandel, 0 de Unai Simón. Un encuentro donde los dos porteros no tienen que intervenir mucho y donde no se ven muy exigidos. Poco pueden hacer además en los dos goles. Uno es un penalti donde Ollán Sánchez define al medio, y luego otro es un auténtico golazo, una obra de arte de Jaureguiza. Y por parte del gol del Real Oviedo, pues tampoco puede hacer mucho Unai Simón, ya que mete un trayazo, un derechazo
Y la Cheira, saques de esquina, 2 para el Oviedo, 3 para el Athletic Club y faltas 8-20. Vamos ahora con las estadísticas individuales. Vamos primero por el ataque, tiros a puerta, Mikel Jaureguizar 2 y la Cheira 1, goles esperados 0,95 de Sancet, 0,17 de la Cheira, un Sancet que no es el mismo del año pasado. A mí es un futbolista que me gusta bastante y creo que va a acabar siendo tan importante como lo fue el año pasado. No sé si esta temporada, pero al final es un futbolista con grandes condiciones, con un físico además bastante bueno y creo que más pronto que tarde va a volver a ser ese futbolista despampanante. Tiros fuera, 2 de Ollán Sancet, 2 de Aitor Paredes, 1 de Ilachera, regates completados, 3 de 3 de Andoni Gorosabel y 2 de 2 de Eric Bellic y 1 de 5 Ilachera. Vamos a las acciones en defensa, acciones defensivas 14, Eric Bellic, 11 David Carmo, Gorosabel 10 y Laporte 10, despejes 11 de Bellic, 7 de Laporte, tiros bloqueados 1 de Fede Viñas, 1 de Carmo, buen partido de Fede Viñas. Me ha gustado. Intercepciones 6 de Santiago Colombato, 2 de Yuri Berchiche. Y entradas ganadas 4 de Ilachera, 3 de Mikel Jaureguizar, 3 de Yuri Berchiche. Regateado 3 veces Javi López, 2 Iñaki Williams y 1 Mikel Jaureguizar. Pases, toques 91 de David Carmo, 83 de Eric Bellic. Algo que en lo que no he incurrido es en el aspecto del juego en el que el Real Oviedo para mí está pecando de ser bastante plano y de insistir mucho en esos primeros metros a la hora de central con central, lateral, lateral con central. Algo muy repetitivo, algo muy monótono y que el rival es capaz de predecirlo con muchísima facilidad, y es algo en lo que el Real Oviedo notó un poco de espesor, ¿no? En esa salida de balón en algunos momentos. Por ejemplo, David Costas en algunos encuentros es capaz de hacer pases punzantes, me faltó eso en algunas acciones. Es verdad que Eric Bellic y David Carmo demostraron que no son malos con los pies, ¿no? Pero creo que el Real Oviedo, a lo mejor no tanto por calidad, sino por ser tercos, ¿no? Por ser tercos, por terquedad, por ser recalcitrante, pecó un poco de eso, ¿no? De insistir demasiado en pase seguridad, con mi central, con mi lateral, y ahí no estás generando peligro. Pases clave, 3 de Yuri Berchiche, 2 de David Carmo, 1 de Ilachera, centros acertados, Gorosabel 1 de 5, Nico Serrano 1 de 4, Ilachera de 0 de 3, pases largos acertados 9 de 28 a Lunes Candel, 4 de 24 Unai Simón, y duelos ganados el que más, Fede Viñas, 9 de 20, le sigue Ilachera 8 de 19. Qué raro, qué raro. Siempre aparecen estos dos arriba, encabezando estas listas, ¿no? Porque son dos futbolistas que viven fogosamente los partidos, que lo viven cerrilmente y demuestran, ¿no?, que son dos chicos que pelean mogollón, y yo les tengo que elogiar por ese carácter tan acérrimo, ese carácter tan pasional, que a mí la verdad que me gusta y que yo creo que a todo el oviedismo. Guruceta 1 de 15, vaya diferencia. Iñaki Williams 2 de 14. Los últimos minutos para mí al Real Oviedo le faltó ganar esos duelos aéreos. Ahí el Athletic Club se empoderó, ¿no? Y se hizo más fuerte en ese tipo de acciones que el equipo asturiano. Duelos en el suelo ganados 7 de 15 y la Chaira. Posiciones perdidas 20 y la Chaira, 21 de Simón, Iñaki Williams, 21 Iñaki Williams, que para mí tampoco hace una gran actuación. Y recibió falta Alberto Reina 3, clave en esa primera parte para hilvanar el juego del equipo. Nacho Vidal 3 y la Chaira 2. Y portería para acabar, ahora sí que sí, paradas totales 2 de Aaron Scandel, 0 Unai Simón, goles evitados menos 0,63 y menos 0,83, con los puños 1-0 y despejes por alto 1-1. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, el post partido. Ponerme en comentarios vuestra opinión sobre este encuentro, estoy bien atento y repito, os agradezco muchísimo que os suscribáis, que reventéis el botón de likes y si le dais a la campanita, pues también, ¿no? Recordad que además estos 3 pasos es que no os llevan ni un minuto, nada, unos segundos, y que además los 3 pasos son totalmente gratuitos. Así que os lo agradezco mogollón. Con esto dejamos el vídeo de hoy. Repito, atento a lo que me ponéis en comentarios. Mañana vídeo de las notas, que lo voy a grabar ahora en cuanto termine este vídeo, y ya nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Recordad que esta es vuestra casa y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.